Pastor William Cabello, acá estoy, pastor. Ah, ya está acá. Ya, Sí, sí, estoy en clase. ya, William. Bien. Roger Luna no llegó. Falta. Sol Melgarejo tampoco llegó. Ya, solamente está Javier, Julio César Cristóbal, Gabriela Zulin, Brigitte Adi, Astrid Vega, Julio Blas, William Cabello y Wilson Chapa. ¿No? Sí, pastor. Correcto, muy bien. Bien, vamos a continuar entonces en esta temática que estamos planteando. Ya hemos hablado también de que crean radios cristianas, ellos que no tienen la cadena de medios de comunicación evangélico más grande que hay en el Perú. O sea, no tienen las iglesias, es la iglesia más grande como denominación, la más grande, ¿no? No estoy hablando de una iglesia local, ¿no? En cuanto a iglesia local, hay, creo que la iglesia Agua Viva le gana, ¿no? Porque tiene un local que antes era el Coliseo Mauta, ¿no? Ustedes sabían que el Coliseo Mauta ahora es iglesia. Esa es la iglesia Agua Viva, ¿no? Ahí hacen su culto los días domingos, ¿no? Tienen el local de la antigua Plaza de Toros de Chacra Ríos. Eh, este, Iglesias grandes, o sea, como local no tienen, pero sí tienen la más, digamos, la cantidad más grande de números de iglesias, ¿no? En todo el país. ¿Ya? Entonces, en eso, pues, se suman las cantidades y sale, pues, un buen grupo, ¿no? Betel, ellos solo llenan el estadio de la U, de San Marco. Y el estadio de San Marco es para más de 100.000 personas, ¿no? Y solito lo llenan ellos. Ah, Betel Radio, entonces, es la comunicación o la entidad que ellos regentan como comunicación, radio y televisión, ¿no? Y también está la Asociación Cultural Betel, ¿no? Es la única denominación, la única iglesia que tiene este, una entidad cultural, ¿no? Se llama Asociación Cultural Betel. No sé si la Asociación Cultural Betel desarrolla o regenta los colegios, no lo sé, pero sí hace actividades culturales, ¿no? Y ahora en este tiempo ya no estoy haciendo, por cuestiones de estar en las clases, todo este tiempo no he escuchado Radio Filarmonía en las noches, porque ellos tenían un programa de los lunes y los miércoles, ¿no? Un programa a las 9 de la noche, de una hora, que se conoce como Amazing Grace, o sea, Sublime Gracia, ¿no? En inglés, Amazing Grace, así se llama el programa de Betel. No sé si seguirá, porque ya no escucho el comercial, porque ellos daban el comercial de su programación, ¿no? Y por lo menos hasta donde lo escuché, era un programa bien hecho, ¿no? Bien profesional, ¿no? Con un formato, una estructura, su guión, todo, ya, un programa, pero de sacarse el sombrero, ¿no? Un programa de primera, ¿no? Como los que gusta hacer Radio Filarmonía. Entonces, ahí, ese programa, entonces, es decir, es producido por el Movimiento Misionero Mundial, decía, y la Asociación Cultural Betel. O sea, así lo presentaban, ¿no? Movimiento Misionero Mundial y Asociación Cultural Betel, ¿no?
Y supongo que el nombre cultural, Asociación Cultural Betel, es porque ahí regentan cosas culturales. Bueno, no le veo mucho eso al movimiento misionero, pero ya pues, dicen que sí, ¿no? Porque lo cultural sería pues producción musical, conciertos, ¿no es cierto? Quizás teatro, arte, pintura, conferencias, exposiciones, las asociaciones culturales se dedican a ese tipo de cosas o a áreas con respecto a eso, ¿no? eh, por ejemplo, algunos que solamente hacen galerías, ¿no? O tienen sus galerías, otros hacen exposiciones o también hacen también conferencias, ¿no? ¿No? O se dedican a hacer actividades diversas de cultura, ¿no? Como clases, capacitaciones y esas cosas. No sé si la Asociación Cultural hará eso, ¿no? Pero bueno, ahí está el nombre. Es un nombre bastante grande, espero que les quede, ¿no? Bueno, por otro lado también está eh, ya hemos hablado de esto de negocio de fe, eso es más bien para otros. Está Alberto Santana, sí podemos hablar que de una iglesia pequeñita y vivía en una casita de un cerro ahí por Independencia, más o menos por ahí era, ¿no? Y, y ahora pues tiene una iglesia grande y bueno, también ha adquirido mansiones en Lima, ¿no? ¿No? Tiene varias propiedades y, y bueno, ahí está ese movimiento también. Que solamente, bueno, tiene esa iglesia y no sé qué más, no ha tenido más allá de pegada, ¿no? Pero sí ha sido conocido por sus conflictos o por sus, no conflictos, diríamos, por las cosas que se han dicho acerca de él, ¿no? Y porque mismo ha provocado, pues, ¿no? ¿No? Eso de querer invadir el Estadio de la Alianza, tomarlo a la mala, hace unos años atrás, o el asunto personal de él con unas concubinas que tenía, ¿no? Pero en fin, ya eso es otro detalle. No lo considero como parte del movimiento evangélico, por eso es que no lo pongo acá también, ¿no? No lo he puesto. Eso sería dentro del movimiento sectario, ¿no? La consolidación ahora, el momento se posicionó como una de las principales iglesias pentecostales del país, miembro fundador de la Federación de Iglesias Cristianas del Perú, FEDEC. Esta federación de iglesias la compone la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Las Asambleas de Dios de Perú y el Movimiento Misionero Mundial. No sé si alguna otra iglesia se ha adherido a este movimiento. Tampoco sé si este movimiento ya está reconocido, tiene presencia o tiene, como le llaman, personería jurídica. Deben ya tenerla, seguramente, ¿ya? Pero esta nació con la entidad porque no están de acuerdo con el CONEC y tampoco están de acuerdo con UNICEF, ¿no? Ya tienen otra orientación. La alianza estuvo en UNICEF. Bueno, estuvo en el CONEC, pero se fue a UNICEF. Y después también salió de UNICEF. Igual hizo el movimiento misionero, ¿no? Entonces formaron esta nueva federación. Asambleas también salió del CONEC y ahora está en esta federación, ¿no? Pero la más sólida de los movimientos representativos de la Iglesia Evangélica son el CONEC, que tiene las iglesias históricas y las más antiguas, y algunas pentecostales, y, eh, y UNICEF tiene la parte de iglesias independientes y carismáticas, ¿no? Pero mantienen también las mismas relaciones de trabajo con el Estado, ¿no? Y también hacen presencia pública. Por ejemplo, este, en el Acuerdo Nacional, ahí tienen un asiento ellos, tanto el CONEC como el UNICEF, ¿no? Tienen ahí presencia dentro del Acuerdo Nacional, ¿no? Y después en otras instancias también, el Ministerio de Justicia también, ¿no? Y en tratamientos de proyectos, de acuerdos que tienen con el Estado también, digamos, la voz
la voz oficial, digamos así, ¿no? ¿No? Los representantes son CONEC y UNICEF. Se han hecho también, claro, labores individuales en grupos, con pastores, personales, ¿no? Pero eso, ellos no tienen representación de toda la iglesia evangélica, ¿no? Solamente CONEC y UNICEF, ¿no? La federación, por ejemplo, estuvo un grupo pastor de la federación, estuvo en conversaciones con la que fue presidenta, ¿no? La anterior, ¿no? En Palacio. Estuvieron ahí, ellos salieron fotos, los pastores que habían ido, este, publicaron sus fotos ahí, ¿no? No, yo a mí me daría vergüenza de estar en eso, ahí. No, no, no comparto eso yo. Y y también estuvo este muchacho, un pastor jovencito, Anthony Lastra también, que también hizo su presencia en un momento y habló que había un acuerdo con el Ministerio de Justicia. La presidenta negó eso y él luego sacó documentos ahí, todo que sí era cierto. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Pero estaba haciendo un trabajo, pues, unilateral, ¿no? No, no, no era en representación total, era casi unilateral. Bueno, entonces hay uso intensivo de televisión, radio y redes sociales, y hay bueno, construyen grandes templos y centros de formación pastoral, ¿no? Bueno, grandes templos entre comillas, porque no son grandes templos. Para mí un gran templo es de 1000 para arriba, y eso, porque ya 1000 ya queda pequeño hoy día, ¿no? Pensar que ahora podemos decir eso, ¿no? Ahora los templos, 1500 o 1000 personas más o menos son el promedio, ¿no? Como digo, Agua Viva tiene Amauta, que es un local para 20.000 personas, ¿no? No sé si lo llenan todos los domingos, pero por lo menos tienen ese local, ¿no? Bien, entonces ahí terminamos con el movimiento misionero mundial y también con los pentecostales, ¿no? Creo que habíamos hablado también de otras iglesias, pero que son, eh, por su, digamos, impacto, eh, no tiene mucha presencia, pero el pentecostalismo está ahí. La iglesia pentecostal autónoma también, por ejemplo, en Magdalena, ahí está la casa de oración, por ejemplo, una iglesia que antes era o estaba regentada por las Asambleas de Dios de Suecia, ¿no? Y, y así, hay otras iglesias de ese corte. Bueno, el pentecostalismo entonces nos da, hay énfasis pentecostal clásico, ¿no? El énfasis pentecostal clásico es uno de la salvación, que típicamente eso es evangélico, ¿no? El tema de la salvación, ¿no? Lo otro es la santificación. Adi, Adi está distraída por ahí. Estamos viéndote en el video. Ya. Bueno, salvación es un tema importante, creo que es característica de la Iglesia Evangélica. La santificación, que es la característica del movimiento que, digamos, dio como resultado dentro del metodismo. El bautismo en el Espíritu Santo, que es típicamente una experiencia pentecostal. Y la acción misionera, ¿no? Que también nace de un mover espiritual, ¿no? Esa característica, sí, la última es característica de los moveres espirituales. Por ejemplo, el pietismo. Y los moravos en Europa motivaron las grandes misiones, ¿no? A partir de esos avivamientos en Europa se dieron las grandes misiones, ¿no? Hacia diferentes partes, África, Asia, a Latinoamérica, ¿no? Y un mover espiritual inmenso, ¿no? Que hubo por ese mover, entonces se dio la tarea misionera, ¿no? También está la formación de líderes autóctonos. Cuando hablamos de líderes autóctonos, estamos hablando de liderazgo nacional, ¿no? O sea, en cada país, en cada lugar, se va formando un liderazgo nacional, ¿no? En el caso de este movimiento, o el último, el MMM, o la triple M,
viene con líderes puertorriqueños y cubanos, ¿no? Básicamente es una iglesia latina, no es iglesia de corte americano, pero tiene características de las iglesias, eh, o sea, la típica del pentecostalismo americano, lo tiene, ¿no? En eso no ha variado, aunque no sea americano, ¿no? Entonces, ellos formaron líderes aquí, los nacionales, y claro, ahora hay una cantidad de pastores, ¿no? Del movimiento misionero, y algunos también ya se salieron, ¿no? Ya no están dentro del movimiento, ¿no? Estos líderes están en contextos urbanos y rurales, o sea que algunos son de ciudad y algunos están en el campo, ¿no? O en provincias, ¿no? También hay contribución a la música cristiana y a la evangelización masiva, ¿no? Ellos hacen marchas, hacen lo que se llama, creo, los pasacalles, ¿no? Esa característica que hay de el pasacalle en, digamos, en los pueblos, bueno, utilizan eso, hacen marchas, salen con su banda de música, ¿no? Desfilando por la calle y con megáfono, predicando. Esa es la manera que ellos hacen su llegada a la gente, ¿no? O tratando de llegar a la gente así. Por otro lado, dentro del movimiento pentecostal, uno de los que debemos reconocer es al pastor Bernardo Campos Morante, que ya no está con nosotros, él ha partido el año pasado, justamente por esta época, octubre, ha cumplido un año de fallecimiento, ¿no? Y él, su trabajo último ha estado en contacto, que su proyecto Universi, ¿ya? Que ya no ha continuado, eh, que capacitaba pastores y los formaba eh, en cuanto a su licenciatura, la maestría y el doctorado en teología, ¿no? Él hizo ese contacto con la antigua Martin Luther King, que el gobierno nicaragüense lo cerró, dentro de las 30 y tantas universidades que cerró el gobierno nicaragüense. Y ese proyecto pasó a la Universidad Evangélica de Chiapas, ¿no? Ahí se quedó, ahí está todavía algunos asuntos procesándose de los doctorados que se hicieron de la época del doctor Bernardo. Él ha sido miembro de la FTL, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, ¿no? Y también ha pertenecido digamos, a movimientos, digamos, continentales del pentecostalismo, ¿no? ¿No? Una asociación pentecostal que se llama Relief, creo que se llama, a red de pastores o líderes pentecostales, creo que lo ya era parte de esto. Y por eso, él, cuando falleció, hicieron una cátedra con el nombre de él, ¿no? La cátedra de Bernardo Campos, ¿no? Y bueno, le hicieron un homenaje en esta instancia. Y la FTL también creo que le va a hacer uno, ya pasado este tiempo, ¿no? Él, él ha sido pastor en el Seminario Evangélico de Lima, también ha sido pastor nuestro en Estec Perú, ¿no? Cuando estaba en el Estec Perú, lo tuvimos como pastor, como profesor, ¿ya? También ha sido profesor, digamos, ocasional en la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Y en las instituciones pentecostales, ¿no? Así que ha estado dedicado a la educación, a la misión, a la pastoral, ¿ya? Y bueno, y ahora está con el Señor. Él es reconocido, ojo, por si acaso, él es reconocido como uno de los pastores, uno de los teólogos, uno de los primeros teólogos pentecostales, uno de los primeros teólogos pentecostales, ¿ya? Entonces, yo tengo de él aquí unos 3, 4 libros, ¿no? Sobre el pentecostalismo. Él tiene toda una tarea ahí
y es un teólogo pentecostal conocido internacionalmente, ¿ah? Ese reconocimiento es internacional, ¿ya? Y ha escrito más de 30 libros, ¿no? Entonces, tiene una capacidad en ese aspecto, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces por este lado. Eh, ya hemos hablado de todo este aspecto. Miren, esta es la línea que le estaba diciendo a ustedes, esta es la iglesia anglicana. Aquí está el petismo, morados, puritano y también el movimiento de santidad, ¿no es cierto? Todo esto se junta y por aquí nace el pentecostalismo y luego los carismáticos, ¿no? Y por aquí están las iglesias apostólicas y las independientes, que es lo que vamos a ver ahora, digamos, en la siguiente parte. Estamos ya en la sexta semana y vamos a tratar de hablar del movimiento apostólico para la próxima semana, ¿ya? ¿Ya? Pero de todas maneras, vamos a mirar algo sobre las iglesias carismáticas, ¿ya? Eh, Esto hoy y un poco más se lo extendemos para la próxima semana y luego terminamos con digamos, la realidad de la iglesia evangélica en el Perú, en la actualidad, ¿no? ¿Cómo está la iglesia evangélica en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué cosa es lo que tenemos? ¿Estamos creciendo de verdad? ¿No estamos creciendo? ¿Es un bluff o es solamente una mirada nomás? Hoy que hay más presencia pública, porque la tendencia es ver líderes evangélicos en política, en una política, o una postura política que me parece que no es muy buena, ¿no? Porque es justamente la parte que la gente no está aprobando, no está gustando de este tipo de tendencias, ¿no? Pero que está siguiendo, bueno, hay un rechazo ahí y la iglesia evangélica está por ese lado también, ¿no? O sea, no sé si estamos en el lugar correcto de la historia, ¿no? Bueno, ahí sí tengo una crítica con respecto a la iglesia evangélica a nivel de la sociedad, ¿no? Eh, Creo que siempre, por lo general, la iglesia evangélica nunca ha estado en el lugar correcto de la historia, ¿no? Nunca ha estado en correcto. Bueno, no sé si esto viene desde Constantino, ¿no? ¿No? Constantino utilizó a la iglesia para tener fuerza dentro del imperio y luego fue nombrada como la religión oficial. Eso hizo que la iglesia también bajara su poder espiritual, aunque ganó también un poder político en toda la Edad Media, porque dominó toda la Edad Media, ¿no? Políticamente hablando. Pero ciertamente la iglesia siempre ha tenido un poco extraña esa actitud, que deberíamos tener discernimiento. Cuando estuvo en Alemania el movimiento nazi, la iglesia evangélica lo apoyó, ¿no? Apoyó a Hitler, ¿no? Y claro, de repente uno dice, bueno, apoyó cuando no sabía quién era Hitler, ¿no? Hoy día, cuando se conoce a Hitler como quién era, entonces ya nadie quiere ser con Hitler. Pero sí, pues apoyó y lo condecoró a Hitler todavía, inclusive, ¿no? Lo condecoró y todo, le dieron diploma, ¿no? De un cristiano de bien y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, lo que hizo con el Holocausto y todo lo que hizo con Alemania, que después devino en una división que tuvo que vivir durante años, ¿no? Eh, Eso hasta ahora no ha sido, digamos, una respuesta de los líderes, o que ya murieron ellos, pero de los líderes que estuvieron ahí, de un reconocimiento del error que cometieron, ¿no? ¿No? Ya. Igual también en las dictaduras latinoamericanas, ¿no? En Centroamérica, apoyando dictaduras. En Chile se apoyó a la dictadura de Chile. Acá también se apoyó la década de los 90, ¿no? Entonces, no hay una tendencia ahí, ¿no? Ahora están apoyando al presidente del norte, ¿no es cierto?
que está apoyando ahí, entonces la iglesia evangélica está bien metida ahí, bien comprometida. Eso me parece que hace que el rostro de la iglesia se desfigure, ¿no? No queda muy bien. Nosotros debemos hacer nuestro lugar y no apoyar ninguna postura, ninguna propuesta política, ¿no? O sea, venga de donde venga. No, no debemos apoyarlo, ¿no? Ni las derechas ni las izquierdas, ninguna de ellas son bíblicas. Nadie va a decir, yo sé que algunos dicen, no, que eso es bíblico. No, 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 ninguna postura política, eso es aparte de la Biblia. La Biblia no avala ninguna de ellas, ¿no? Son posturas, entonces, de todas maneras, o instancias humanas o propuestas humanas que son válidas, sí, y que como ciudadanos podemos tener la opción como ciudadanos, pero como cristianos no meter ni comprometer a la iglesia por ningún motivo. Quedamos mal después, quedamos muy mal. Así que eso no, ahí nomás queda eso. Como cristianos, pues también tomar eso en cuenta, ¿no? Si cada uno tiene su postura, sí, quieren hablar de eso, háblenlo, pero desde la perspectiva ciudadana, pero no como comprometiendo a la iglesia, eso no. Bueno, las iglesias carismáticas entonces y las independientes. Aquí vemos, eh, ya pasó esos 35 años que hice acá, ya tenemos casi más de 40 años de esta historia, más de 40 años, porque el movimiento carismático empezó a fines de los 70 y comienzos de los 80, ¿no? Ya tenemos casi 45 años en todo caso, ¿eh? Por eso decía más de 40 años, ¿no? Am, perdón, ¿qué pasó? Se cortó acá. Ahí ya, ahí está. Entonces, ya pasó 45 años estos, ¿no? Casi. No, pensé que esta historia, esta historia de la iglesia lo vengo haciendo desde 2004, 2010 más o menos. Entonces, por eso le fui cambiando el número acá, ¿no? Porque yo he hecho una separata acerca de esto, ¿ya? No sé si le entregué a ustedes esa separata, pero creo que sí, ya le entregué a ustedes, ahí está. Y esa es una separata que iba alimentando, pero acá en las últimas partes le falta, pues. Le falta. Por ejemplo, del movimiento misionero no está. Hay que ponerlo, también integrarlo ahí, ¿no? Todo empezó entonces a más de 35, 45 años ya, casi 50. La Iglesia Católica tuvo una visitación del Espíritu Santo. Bueno, todo esto empezó en realidad entre los 60, ¿no? En los 60. Bueno, a esto se le conoce como los católicos carismáticos. Fue por los años 60 que comenzó el hambre y sed por Dios, ¿no? Mediante un mover de comunidades que se dedicaban al estudio de la Biblia, ¿ya? Era la época en que los jóvenes estaban movidos, había una tendencia a la búsqueda de lo social, ¿no? América Latina estaba con ansia de ser un continente relevante, un continente nuevo, quería tener un giro, darle un giro a todas las situaciones, ¿no? Y buscar la solución a sus problemas, ¿no? Y en eso se embarcaron los muchachos, los jóvenes, los que éramos jóvenes en esa época, ¿no? Entonces algunos canalizaron esa energía en la música, el rock, otros en las tendencias, digamos, de posturas que venían de Estados Unidos porque se estaba dando la guerra de Vietnam, una guerra también bastante absurda, ¿no? Que le costó miles de vidas de soldados que especialmente eran latinos, ¿ya? Y que al final Estados Unidos pierde, ¿no? ¿Ustedes sabían eso? La guerra de Vietnam tuvo que reconocer a Estados Unidos que no pudo vencer ahí, Sí, no pastor. pudo continuarla, ¿no? Es la primera guerra en que queda Estados Unidos derrotado.
¿no? La guerra de Vietnam. Y eso no lo quieren hablar. Nadie puede hablar de eso porque es terrible, ¿no? Am, y se creó un movimiento hippie, pues, ¿no? Los hippies contra la guerra, ¿no? Contra el movimiento y que hay que hacer el amor y no la guerra y todo eso, ¿no? En medio de eso se da en Estados Unidos el movimiento de la Revolución por Jesús, ¿no? Que también estaba mezclado un poco con este movimiento hippies. Sale después Moisés David, un pastor de la Alianza Cristiana Misionera, formando un movimiento juvenil, ¿no? Que se vivían en comunidades, ¿no? Y que tuvieron del amor libre su base, ¿no? Estos se conocían como los hijos de Dios, los niños de Dios. Más adelante como se conocieron como la familia de Dios. Hoy día creo que ese movimiento ya fue, ya no queda rasgo de ese movimiento, ¿no? Bueno, esa es una tendencia que hubo por ahí, pero en el otro lado, aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica especialmente, lo que se dio fue un movimiento de protesta, ¿no? Movimientos de protesta. Las canciones, me acuerdo que eran canciones de compromiso, ¿no? Ahí estaba Alfredo Cafrune, está Mercedes Sosa, está Piero, ¿no? También aparece pues Silvio Rodríguez y todos ellos, ¿no? En Chile, Víctor Jara, ¿no? Y bueno, algunos de estos que tomaron por de lado la ruta de la izquierda, ¿no? Eh, pero dentro de eso se dieron entonces en Chile, en Brasil, ¿ya? Un movimiento de bases de jóvenes cristianos dentro de las iglesias, dentro de las parroquias, que se les llamó las comunidades bíblicas de base, las comunidades bíblicas de base. Estas comunidades bíblicas de base eran como una especie de células. Eso fue antes de Yonggi Cho, por si acaso, antes de lo que Yonggi Cho realizó en Corea. Claro que en Corea eso pegó y hizo crecer la iglesia evangélica a la estratosfera, ¿no? Creció de una manera bárbara, ¿no? Es curioso pensar que las iglesias evangélicas tienen, pues, allá, pues, son 15 millones, no, 20 millones, y 15 que corresponde a la iglesia presbiteriana. Y que la iglesia presbiteriana más grande, hay una iglesia cristiana, hay varias allá, pero que no pasan de 5.000, 6.000 miembros, ¿no? Es, es una cosa bárbara. Acá todavía no hemos llegado a eso. Pero las comunidades de base entonces vienen a ser algo parecido a las células, ¿no? Pero con jóvenes que comenzaron a estudiar la Biblia, especialmente la Biblia latinoamericana, ¿no? La Biblia latinoamericana. Creo que tengo por ahí una Biblia latinoamericana, que no lo utilizo mucho. Este, en ese momento de tanto ir a la Biblia y el estudio de la Biblia y a la búsqueda de Dios, entonces comenzó a moverse y comenzó a darse experiencias espirituales, ¿no? ¿No? Y nace entonces por ahí el movimiento carismático también. Así que esto es parte de ese mover, ¿no? Las comunidades de base, ¿no? Curiosamente, las comunidades de base que tenían un perfil, digamos, de corte social y una respuesta al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que hablan de la injusticia, de la falta de derecho, el quiebre del derecho, de la maldad y la violencia y la explotación. Bueno, eso que era el lenguaje de los profetas, ellos lo reinterpretan también, ¿no? En ese mover juvenil de esa época, ¿no? Del compromiso que había por eso, ¿no? Y ahí estaba también el asunto de la teología de la liberación, se dejaba, ¿no? Eso es otro elemento también que juega a ese asunto, ¿ya? Y es curioso porque mucha gente o líderes del movimiento, digamos, de la teología de la liberación, se hicieron carismáticos después, ¿no? Como el caso
John Sobrino, creo que es uno de ellos, o no recuerdo más, por ahí otro que abrazó el carismatismo, ¿no? Bueno, ahí está, no sé, Dios puede hacer sus obras de algunas maneras bastante extrañas entre nosotros, pero ya veremos o se aclarará eso en su momento, ¿no? Este, y entonces habían sanidades, milagros, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, manifestación de hablar en lenguas, ¿no? Todo eso empezó como a correr como fuego, ¿no? Dentro del mover católico. Y la Iglesia Católica, como suele hacer, ¿no? Cuando sucede algún movimiento, no lo apaga. Usted sabe, no lo apagan. Los dejan que se muevan, ¿no? Los dejan que vaya ahí, ¿no? ¿No? Y fue creciendo y tomando forma, y ahora también el carismatismo está avalado por la Iglesia, ¿no? Como un mover espiritual, ¿no? Eso creo que no ha sido la misma figura que tuvo el pentecostalismo, porque cuando salió el pentecostalismo, la iglesia evangélica reaccionó y la acusó de ser sectarista, ¿no? Y de ser una iglesia, bueno, no satánica, pero sí una iglesia herética, ¿no? Un movimiento herético. A esa altura llegó el parecer de las iglesias evangélicas con respecto al pentecostalismo, ¿no? Ahora ya no, pues ahora el pentecostal ha pasado a ser parte de la iglesia evangélica como si nada, ¿no? Pero en los inicios hubo oposición. Eh, este movimiento entonces produjo un hambre increíble por la palabra de Dios, ¿no? Pues, la gente que estudiaba la palabra de Dios de verdad, ¿no? Como hemos dicho al comienzo, las parroquias los tenían como movimientos espontáneos de jóvenes. Y también esto se extendió a los adultos, ¿no? ¿No? A la gente mayor también de las iglesias, ¿no? De las parroquias. Y todavía queda esos rasgos, hay sacerdotes católicos, ¿no? Y que se permite pues el catolicismo dentro de las parroquias, ¿no? Hacen su mover, y hacen todo el asunto. Hay parroquias que son casi carismáticas, ¿no? Y que dejan entonces que este mover se ponga en acción con aval de todos sin ningún problema, ¿no? Ahora, cuando buscan ellos la palabra, ya hay gente ahí que comienza a buscar la palabra en serio, comienza a dejar estas cosas o algunas cosas que se enseñaba popularmente dentro de la iglesia. Y ahora, de paso, ya que hemos hecho esta parte, bien cae lo que ha hecho el Papa y también el dicasterio que tiene que ver para la doctrina de la fe, ¿no? Y Y creo que el obispo Tocho, creo que le llaman, ¿no? Me hace acordar a don Pedro Torres, que le llamaban Tocho también, ¿no? Este, que ellos han declarado, han hecho un documento, yo tengo el documento ahí, ¿ya? Hay dos documentos, pero uno que tiene que ver con otro aspecto, ¿ya? Pero este de aquí que ha resonado, ¿no? Que tiene que ver con, como ya creo que FIDA no sé cuántos, algo así, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿ya? Y que pertenece al asunto de la definición de María, ¿no? ¿No? Dentro de la iglesia, ¿no? Eso ha sido una de las cosas que digamos, ha causado revuelos dentro de la iglesia eh, católica, ¿no? Especialmente dentro de las comunidades católicas, especialmente en Latinoamérica, no tanto en Europa, en Estados Unidos, más es en Latinoamérica, porque Latinoamérica se ha convertido en un continente mariano, ¿no?
Y no sé si sabían ustedes, pero esta enseñanza o esa propuesta de María como corredentora y como intercesora no era dogma de la iglesia, ni tampoco es doctrina de la iglesia, ¿sabían ustedes? Eso, los papas anteriores y los obispos lo dejaron pasar siempre, porque les convenía, ¿no? Porque hay gente ahí, mucha gente de Latinoamérica católica que practica cosas que el catolicismo inclusive no lo acepta, ¿no? No lo condena, pero no lo acepta tampoco. Y entonces dejó pasar esto, ¿no? Dejó pasar, y por siglos se ha dejado pasar porque esta figura de María como diosa o como un ser divino, ha sido por siglos, la tradición lo ha llevado así, y la tradición en la Iglesia Católica pesa fuertemente, ¿ah? Muy fuerte, ¿ya? Entonces, aquí se han jugado, pues, porque los papas no querían tomar esto porque eso era papa caliente, ¿no? No querían tocar eso, pero este papa sí parece que tomó la cosa en serio y trabajó esto, ¿no? Y ahora, pues, eh, dice que no se debe usar el título de corredentora, ¿no? No se puede utilizar y ella no es intercesora, así que no hay que rezar a María, según toda esta propuesta. Y la gente ha reaccionado, pues, ha dicho, ¿cómo han hecho eso? No, ¿cómo María? No, 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 no. Y ahí se muestra pues el endiosamiento, ¿no? O sea, María en la Iglesia Católica es una diosa, ¿no? Es una diosa, ¿no? Y le está quitando el lugar a Jesús, ¿no? Porque esa reacción, ¿no? de esa gente, ¿no? Que no, están malogrando la iglesia, e inclusive le han llamado anticristo, ¿no? Al Papa y a este señor, el Tocho, el padre este que hizo la propuesta, ¿no? Del estudio. Entonces, hay un mover, digamos, no mover, como diríamos, no, es una inquietud fuerte en la Iglesia Católica que parece que va a haber un rompimiento dentro de poco, ¿no? Porque hay gente que quiere que se le siga venerando a María y bueno, eso implica también el rosario, ¿no? Pero todo este tipo de cosas nacen, ¿sabe de qué? No nacen de la enseñanza de la iglesia, no nacen del magisterio, nacen de lo que le llaman es la tradición, porque la tradición también es un peso fuerte en la iglesia católica, ¿no? La tradición pesa también lo doctrinal, ¿no? Y entonces tiene la Biblia, el magisterio y la tradición, ¿no? Esos tres son claves dentro de la Iglesia Católica. Pero la tradición parece que es mucho más que el magisterio y que la Biblia, ¿no? Entonces, dentro de la tradición hay las revelaciones, pues, ¿no? Las visiones. Y dice que María se ha presentado. Y María dice que tienen que orar, rezar el rosario. María dice que ella debe ser la corredentora. María dice que deben pedirle a ella tantas cosas porque ella es la que está cerca a su hijo. Entonces se llevan por ese lado. Entonces por eso dicen ellos que la iglesia está yendo por otro rumbo, mientras María, como nos ha hablado, nos ha indicado que debe ser de esta manera, ¿no? Entonces se está llevando por ese lado, pues, lo que se llaman las revelaciones, pero que está dentro de lo que es las tradiciones que tiene la iglesia, ¿no? Y acá el Papa se ha lanzado pues con eso, ¿no? Esa tradición no la están considerando, ¿no? Y pesa más la Biblia que la tradición, ¿no? Y ahí es donde viene el porcentaje. No, se están protestantizando a la iglesia. Eso es el lío que tienen ahora los católicos, ¿no? Bueno, pero en pequeño, sucedió con el movimiento de esta gente que comenzó a tener una experiencia espiritual y con una lectura de la Biblia que los acercaba más al sentido del mensaje de la Biblia que a la Iglesia Católica, ¿no?
o por lo menos hacia la que era la práctica de las iglesias católicas de ese tiempo, ¿no? Entonces, se les abrió los ojos, bueno, vieron que muchas cosas que hacían no estaba bien, ¿no? Que la Biblia no Pastor, las decía o no las contemplaba, ¿ya? Y eh, esto produjo que las casas que se abrían para estudios bíblicos, para abrir los ojos de la gente, ¿no? Y los cuales empezaron a crecer y por medio de ellas se forman grandes iglesias en lugares estratégicos de la ciudad. Pero eso fue el resultado posterior, porque en realidad lo que hubo es que este movimiento se canalizó en las parroquias, ¿no? Entonces las reuniones juveniles o las reuniones de caballeros o de damas, ¿no? Dentro de la parroquia, ¿no? De las que yo me recuerde, porque ha habido varias, pero hubo una que era del movimiento que se llamaba Yo Soy. El Alabaré era de adultos, después estaba el Yo Soy, y también se creó lo que se llamó el movimiento de hombres de negocio del Evangelio completo, así se llama, ¿no? Sí. Y creo que se llamó a una asociación, llegó a ser asociación, me parece, ¿no? Asociación, movimiento de hombres de negocio del Evangelio completo, que la tendencia era carismática, ¿ya? Muchos de ellos fueron después, se hicieron evangélicos, ¿no? Entonces, dentro de la parroquia habían varios movimientos en esta parroquia de San Antonio, creo que se llama San Antonio, no me acuerdo ahorita el nombre, que está por el reducto de Miraflores. Entonces, ahí estuvo un sacerdote español, que aquí tengo el nombre por aquí de él, me estoy adelantando un poco. Aquí está, Rómulo Falcón, ¿no? Y estaba por el grupo juvenil Yo Soy y el de mayores era Alabaré, ¿no? Y lo apoyó el sacerdote Rómulo Falcón, ¿no? De estas iglesias, de estos movimientos, entonces empezaron las iglesias a salir, ¿no? Entonces, por eso acá está un poco el resumen nada más de esto, ¿ya? Em, Ahora pues tenemos iglesias de 1.000 a 5.000 personas, también está ocurriendo en las capitales de departamento también, ¿no? ¿No? Que hay iglesias de ese tipo, ¿no? Yo he visto en Iquitos, por ejemplo, ¿no? Ya me olvidé hasta los nombres, pero ahí estaba un tal Poblete, por ejemplo, y había otros más que también se identificaban con el movimiento evangélico. El comité de pastores evangélicos, sí, los conocí, y ellos tenían sus iglesias, pues, más o menos, de un promedio más o menos adecuado, ¿no? O representativo, diríamos así. Entonces estamos hablando de esos tiempos en donde en Latinoamérica había un movimiento fuerte de fe que surgía y que provocaba que la gente católica anduviera buscando salud en los centros de reunión, ¿no? Donde se predicaba la fe. Esto los llevaba también a ir a las iglesias evangélicas, ¿no? Y eso fue algo novedoso, ¿no? Gente evangélica yendo a cultos, perdón, gente católica yendo a cultos evangélicos, ¿no? O a prepararse en las iglesias evangélicas, ¿no? Yo recuerdo del Yo Soy, hubo también otro movimiento que era un poquito más libre, se llamó Young Life, en inglés, Young Life, o sea, vida joven, ¿no? Vida joven. Eso lo dirigía Carlos Hamayer, que ahora está en Alemania, ¿no? Ya hace muchos años se fue por allá. Y ese movimiento también se reunían los domingos en Barranco y muchos de ellos venían a la Alianza de Miraflores a capacitarse.
Y muchos de ellos los tuve como alumnos. Los tuve como alumnos, me acuerdo, ¿no? Y estaba en lo que se llamaba, como eran los cursos de teología por extensión, curso de teología por extensión, ¿no? Este, y las clases se llamaban peñas, ¿no? Eran reuniones una vez a la semana. Ellos tenían un libro, estudiaban en la semana ahí, y le llenaban el libro y todo eso, venían con sus preguntas y inquietudes en el día domingo. Bueno, nosotros lo hacíamos día domingo, ¿no? Eh, y luego venían, iban avanzando, avanzando así, ¿no? ¿Ya? Entonces se llamaba así, curso de teología por extensión, ¿no? En las peñas, ¿no? Estudiaban el libro de Mateo, precisamente, y también se estudiaba el libro de Hechos, ¿no? Muchos de ellos fueron parte de ese trabajo, ¿eh? Y a mí me acuerdo todavía de eso, yo me acuerdo bastante de ese aspecto. Yo era solamente maestro ahí en la iglesia y muchos de ellos ya estaban de líderes, como en el caso este de Jan Laf, ahí estaba también esta chica Dora Paredes, me parece que se llamaba, no, Rocío Paredes, que era hermana de Manuel Paredes, que fue pastor, ¿no? De una iglesia de prosperidad, ¿no? O no, no era de una iglesia bíblica de fe, por ahí estaba. Y también estuvo Gerardo Borges, que era de la iglesia episcopal, ¿no? Que llegó a ser pastor de la iglesia episcopal. ¿Ya? Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, todavía seguía como miembro de la iglesia y de profesor ahí, ¿no? De academia bíblica y de estos cursos de extensión. ¿Ya? Y de pronto ellos los veo, ya eran pastores, ya estaban de pastores y habían sido mis alumnos, ¿no? Eh, bueno, esto nunca lo he contado, generalmente ya recién lo estoy contando hoy día, es la primera vez creo que estoy contando acá y sobre todo acá en un curso por internet. Y veo que la mayoría pues ustedes ya de líderes en sus movimientos y todo eso, y yo seguía en mi iglesia. Después de un tiempo ya el Señor me aclaró el asunto y fui a prepararme y todo lo demás y ya llegué a la tarea ministerial, ¿no? He pastoreado varias veces. ¿Ya? Estaba en esa tarea, pero básicamente mi función siempre ha sido enseñanza, ¿ya? Y sigo haciendo esto, ¿no? Formando ministros, ¿ya? Es una bendición ver, por ejemplo, el caso de Carlos García, ¿no? Bueno, el Carlos García que está ahora en vida eterna, que también creo que entre poco va a ser el pastor oficial ahí, ¿no? Lo van a ordenar en algún momento. Pero estoy hablando de que esté en Moyobamba, es pastor en Moyobamba. ¿No? O también hablar de Gabriel, ¿no? Wilson se acuerda seguramente, ¿no? Gabriel, ¿te acuerdas? ¿No? El pastor Gabriel y su esposa, que también estudió con nosotros, y que ellos se conocieron en el seminario, los dos, ¿no? Y están en Trujillo ahí, y tienen a cargo una iglesia por allá, y tiene también un cargo dentro del presbiterio, ¿no? Entonces ahí veo un caso, ¿no? O el caso mismo del pastor Artemio, que ya va a dejar por el tiempo y le está dando la posta a Carlos García, y a Carlos García Tamari, ¿no? Ese es el otro. Y luego está también otros más, ¿no? Estuvieron con nosotros el Mauricio, también estuvo Eris, no sé cuántos más han pasado y yo los he tenido la oportunidad de pautearlos, o sea que no desde el comienzo, pero sí pautear. No, al comienzo sí me parece que estuvo, que Eris, sí me acuerdo, o estaban en Miraflores. A Artemio, a Eris y a Mauricio, creo, me acuerdo de ellos cuando el seminario estaba en Miraflores, todavía en la iglesia de la comunidad coreana, ¿no? Y que funcionaba de noche.
Ahí fui a enseñar yo unos cursos, me acuerdo. Ese fue el primer contacto que tuve con el pastor Timoteo, ¿no? Ya. Bueno, ahí fue los detalles. Bueno, sigamos entonces a este asunto de movimiento carismático, nos llevó a hablar de esta historia que es muy personal, ¿no? Pero el carismatismo, de todas maneras, ha sido un mover que ha bendecido a la iglesia evangélica. Y lo vamos a cortar acá, vamos la próxima semana a continuar esta parte y hablar de esa parte de importante también, ¿no? Del Dios hoy y otras iglesias más. No sé si hay una pregunta aquí. Esta Sí, vez no han pastor. participado mucho. Sí, a ver, Julio. No, le quería preguntar, ¿los carismáticos se reúnen igual normal en las parroquias, hacen misa o tienen Sí, un lugar sí, es normal, aparte? ellos tienen sus reuniones igual, sí, tienen hay el permiso, tienen el mismo permiso en el Vaticano mismo, porque el Vaticano también regenta eso, dirige todo el movimiento, o sea, hay digamos, una aceptación, para ellos es normal, sí. A diferencia de en el ¿Qué movimiento tipo? evangélico, que nunca hemos aceptado el pentecostalismo. Pentecostalismo ya se hizo a fuerza, se hizo reconocido, ¿no? Aún así, porque del lado, por ejemplo, de la iglesia histórica todavía hay reticencia. Eso hay que reconocer. Hay resistencia a aceptar el pentecostalismo, ¿no? Se dice que ellos están errados. Hasta ahora está así, ¿no? Uno va en las redes y va a encontrar ahí, ¿no? Pastores presbiterianos, calvinistas que atacan pues, a los pentecostales. Y los pentecostales atacando a los presbiterianos. Eso es una cuestión de lucha que Sí, me parece que es justamente tonta y insulsa. Y que hace daño, un poco hace absurda, daño, ¿no? sí, sí. Sí, justamente esa iba a ser mi segunda pregunta porque dice, es en la otra, creo que estaba eh, en el otro flyer estaba creo, en donde dice ya por acá está, ¿no? La gente empezó a buscar y abrirse, y acá está, ¿no? Dice, la gente empezó a buscarle en la palabra y abrírsele los ojos. Y también había explicado usted que comenzó a ver bautismos en el Espíritu Santo. Ahora, Claro, ese fue lo primero. Eso y fue lo primero que caracteriza como, el movimiento carismático, básicamente. Sí. ¿Ya? como Esa es esa presbiterianos experiencia. consideramos que, ajá, como presbiterianos consideramos que hubo un solo bautizo en el Espíritu Santo, ¿no? Que fue Sí, sí. en Pentecostés. Ahora, ahora ellos tienen esa parte Está bien. similar Sí, así con es. los Pero ellos pentecostales, ¿no? asumen la tendencia de Wesley, pues. Claro. Pero ellos asumen el concepto de Wesley, pues. Wesley habla de una segunda bendición. La primera bendición es el nuevo nacimiento y la segunda, entonces, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Es el mover del Espíritu Santo. ¿Ya? Claro, Wesley nunca porque le dicen llamó que incluso bautismo hasta del hablaron. Espíritu Santo. Ajá, Sí, porque claro. dicen que incluso dicen hasta que hablan en lenguas y eso, ¿no? Lo curioso de todo eso es, ¿no? Que Sí, el evangélico, el pentecostal, habla en lenguas Espíritu Santo, pero menciona a las imágenes como idolatría. El carismático es ya. bautizado en el Espíritu Santo, habla en lenguas, pero sigue teniendo a María todavía, ¿no? O sea, sí, sí, siguen todavía ellos No, con los, no, justamente ahí está el con truco. Ahí está el truco. Por eso dijimos, se les abre los ojos, ¿no? No, pero todavía las imágenes, entonces ellos no consideran ya a la no, adoración no, ya o no. veneración a las imágenes. Al abrirse los ojos, ellos entonces, las imágenes ya no es para ellos. Es su idolatría, ¿no? Ya no cuenta eso. Ah, Y María menos. Entonces, esa idea, dentro del mundo carismático, sí se va a aceptar el asunto de que María no sea considerada ya, ¿no? Eso sí. Pero, porque pastor le digo, ya. Ah, hay exponentes en la música más conocidos, ¿no? Uno de ellos es Luis, creo que, no, Martín Valverde, y otro ya. que era conocido también es Luis Enrique Ascoy, que son dos Ya, exponentes de la Enrique Ascon sí música, lo recuerdo. de la música, Sí, ajá, católica. Y ellos han hecho campañas, justamente, ¿no? Igual, parecidos a los
la iglesia evangélica, ¿no? Sus Ujú, campañas evangelísticas lo hacen así con escenario, con estrados y con todo eso, ¿no? Y en una de ujú. sus, en una de sus, Enrique Escoy compara un poco, ¿no? De alguna manera critica y él lo defiende con la postura que ellos tienen, ¿no? La sanación, que es que para ellos es necesario y que de esa manera reciben el Espíritu. Entonces, por eso le digo, ¿cómo es que un mismo Espíritu que bautiza, un mismo Espíritu que hace hablar en lenguas, pero al final en enseñanzas los hace diferir un poco, ¿no? Entonces, tal vez por eso es que no podría reconocer al evangélico porque no acepta esa doctrina, ¿no? La doctrina de, de puede estar bautizando con el Espíritu Santo a cada rato y el tema de las lenguas, o ¿cómo se vería eso? Ya, no te escuché bien, pero no sé si ellos son seguidores de María o aceptan a María, pero no la tratan más allá, ¿no? Eso no lo sé. Pero el carismatismo trata de cuidar ese aspecto, ¿no? O sea, no son los católicos clásicos de Latinoamérica, ¿no? El católico clásico de Latinoamérica es de la tendencia de lo que se llamaríamos nosotros la religión popular, ¿no? Esa es la característica que tiene, ¿no? Son rasgos de religiosidad popular. Y la religiosidad popular no siempre está aceptada dentro del Vaticano, ¿no? ¿No? Tienen, por ejemplo, aparecen apariciones o algunas revelaciones, ¿no? Pero el Vaticano no lo reconoce, no lo observa, tampoco lo observa, lo deja ahí nomás, pero no lo reconoce. Por ejemplo, esto de la Beatita de Humay, por ejemplo, o la Sarita Colonia. Eso hasta ahora no está considerado. No hay nada con respecto a ellos para darle una categoría de santo o algo por el estilo. No existe eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque son movimientos populares que estudian ahí, sí lo estudian, que le dan un cierto beneficio o es beneficioso para la iglesia y los dejan pasar porque es así, pero la iglesia no le da oficialidad, ¿ya? No sé si sabían eso, hay ciertas cosas que ocurren dentro de la iglesia católica en nuestra Latinoamérica, en nuestros pueblos, pero que no es oficial en el Vaticano, ¿ya? Es igual que también en Chile. En Chile hay un culto a la Virgen de los Vázquez, creo, no sé, por ahí está, es por Valparaíso, ¿ya? Eh, y que hacen peregrinación y todo, ¿no? ¿Ya? Y eso, por ejemplo, ese culto tampoco está considerado entre el Vaticano, ¿no? Pero lo dejan porque eso es parte del mover de la iglesia, de la gente, pues, ¿no? O sea, eh, esos moveres de la gente, el Vaticano no trata de manejarlo porque eso mantiene, ¿no? El fervor de lo católico para ellos, ¿no? O sea, es una manera de ser católico y aquí el católico latinoamericano cree que esa es la manera verdadera, ¿verdad? Entonces ahí vemos que también ha ido la falla del magisterio y del Vaticano y que ahora ha tenido que corregir y ahora, y porque lo corrige, entonces la gente se le va encima, pues, ¿no? Porque le ha dejado la libertad a ellos de estas cosas, ¿no? Entonces ya ahí tienen un problema, ¿no? Entonces, dejar pasar este tipo de prácticas. La Virgen de los Vázquez es, creo que así es, ¿ya? Ya. Entonces, hay cosas así. O la de Luján, ¿no? O en algunos lugares donde se ha encontrado, si hay un lugar de zona de milagros y ahí hacen veneración y todo, ¿no? Y al final no hay nada, ningún santo ni nada, pero esa es la práctica común dentro de la Iglesia Católica. El carismatismo se aleja un poco de ese aspecto, ¿no?
trata de no meterse por ese lado, más va a la Biblia, ¿ya? Y eso produjo que muchos, bueno, producto de que también digamos, la aceptación del Papa o no, ¿no? Cuando la segunda vez que hubo una visita del Papa aquí a Perú, en la época de Belaúnde, me parece que fue, se le combinó a todas las iglesias y a los jóvenes carismáticos para que estén muy presentes en las reuniones, ¿no? Con el Papa. Y se les combinó, y ellos no quisieron, no quisieron. Entonces, ¿qué hicieron? Los sacaron de las parroquias. De San Antonio sacaron al movimiento de Yo Soy, lo sacó. Y nosotros, yo le digo, acuerdo eso porque nosotros, yo estaba haciendo parte de un movimiento que habíamos hecho de predicar en Miraflores todos los sábados, ¿no? Los hermanos, eh, ¿cómo se llama? Osvaldo, ¿cómo me voy a olvidar su apellido? Mi gran amigo. Bueno, Osvaldo y su familia, sus hermanos, con ellos hicimos un movimiento evangelístico, ¿no? Y con Carlos Roncal, que está también en Alemania. Y estuvimos ahí todos los sábados, íbamos hasta que un día nos encontramos, todo lo del Dios Hoy estaban ahí. Bueno, se reunió, estuvimos juntos con ellos, hicimos el servicio ahí en el parque todos juntos, ¿ya? Y no tenían local. Dice, bueno, y por ahí justo estaba uno de los de la orquesta de la familia Los Armas, escucharon todo, les gustó. ¿Y dónde se reúne? Dice, no tengo local. Dice, no tiene local, nosotros tenemos un local acá en la avenida 2 de Mayo. Dice, y si quieres les doy ese local. Y les dieron el local. Y ahí empezó el Yo Soy. A la siguiente semana. ¿Ya? Hoy es una iglesia evangélica que está en Lince, ¿no? Entonces, bueno, esta es parte de la historia, ¿no? Que un poco lo he vivido, por eso que lo cuento, ¿no? ¿Ya? Tengo que escribirlo, me parece. Lo he escrito por ahí, antes, pero voy a tratar de desarrollar antes que venga el tiempo. Creo que tengo que dejar esta historia ahí. Sí. Bueno, dejamos ahí este asunto. Esta es la parte que nos interesa, ¿no? Que ha sido la parte que llevó a que mucha gente llegara a ser parte del movimiento evangélico. El Yo Soy es esa iglesia que después dio la iglesia Agua Viva, ¿ya? El Agua Viva, ¿ya? Y, y no sé, y así surgieron otras iglesias carismáticas y luego las independientes, bueno, como la Bíblica Emanuel, que si bien era de las asambleas de Dios en un inicio, pero era una iglesia asociada, no era asamblea de Dios, era una iglesia asociada, fraterna, algo así, ¿no? Que no había en los estatutos ese tipo de iglesia, pero aceptaron esto por cuestiones muy particulares, en un contacto especial, ¿no? Y don Humberto pudo seguir el movimiento apoyado por Asambleas de Dios, pero no siendo Asambleas de Dios, ¿no? Una cosa especial fue eso. Ya, de eso vamos a hablar la próxima semana en todo caso, ¿ya? Gracias por todo, hermanos, y esperamos no haberlos aburrido en toda esta historia. Más bien, sigamos adelante con todo esto. Amén. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Muy bien, gracias, pastor, más bien por toda esa información. Interesante, pastor, interesante toda esa historia. Sí, sí, bastante Sí, más o interesante. menos la conozco, sí. Bueno, ahí Sí, estamos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo martes, y que es la séptima clase, ya casi estamos al final, y estén afinando ahora, pues, a ver de toda esta historia, a ver qué historia quieren tocar, y si quieren tocar la de presbiteriana, tóquenla, pues. Aunque va a haber otra historia, ¿no? La historia de la iglesia presbiteriana, eh, esto todavía falta, me parece, ¿no? La historia de la IP Cristo P, que ya es otra cosa aparte. Gracias, hermanos. Dios bendiga. Vamos a Pronto. presentar entonces un trabajo sobre alguno de las iglesias. Sí, de alguna vez, sí, claro, algo sí, sí, así es. Ah, ya. Y Adi, está bien, yo sé que estás ocupada, pero No, has escuchado pastor, la clase, ¿no? sí, he estado aquí. Pastor, eso no me quedó claro. Tenemos que hacer ¿qué es? Monografía, ensayo, exposición.
Es un pequeño trabajo, no quiero una monografía grande, no, pero sí un trabajo por lo menos de todo lo que estamos viendo, hacer un trabajo por lo menos Un de informe. algún movimiento dentro de la iglesia que nos inquieta, ¿no? Eso Ah, ya, nomás. escoger uno de los movimientos entonces. Sí, o iglesias, Ya, ¿no? ¿Ya? Que se formaron en el Perú. Gracias, hermano. Ya. gracias. Buenas noches. Hasta pronto, Dios les bendiga.